La ley de Dios no es más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas. Por eso no puede hacer perfectos a través de estos mismos sacrificios a quienes todos los años sin falta se acercan a ofrecerlos. En caso contrario, no se habrían dejado de ofrecer dado a quienes los ofrecen. Una vez purificados, ya no tendrían conciencia alguna de pecado. Sin embargo, estos sacrificios hacen patente cada año la memoria de los pecados, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice Cristo, no has querido sacrificio ni ofrenda, pero me has formado un cuerpo. No has aceptado holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Así está escrito de mí en un capítulo del libro. En primer lugar dice, no has querido ni te agradan los sacrificios, ofrendas, holocaustos, ni víctimas por el pecado que se ofrece según la ley. Después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. De este modo anula la primera disposición y establece la segunda. Por haber cumplido la voluntad de Dios y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su cuerpo una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí un poco el comentario que me llamó mucho la atención este día, esta lectura. Y aquí nos va a dar una respuesta también, tal vez más a lo que hablamos el viernes. Sí, lo del Salmo, ¿no? El Salmo 121. Cómo se explicó el Salmo 121, ¿no? Y también cómo se expuso, pues, pero cómo los niños también estaban un poco viendo esta lectura. Ahora, fíjense, un poco aquí de lo que habla aquí en el comentario dice, como consecuencia de la caída original, la naturaleza del hombre está inclinada, dicen, al mal. Fíjense, por la naturaleza del hombre está inclinada al mal. Está inclinada al mal. Y eso me recuerda también a lo que decía San Pablo a los romanos. Capítulo 8 hablaba así, ¿no? De que dice, yo quiero hacer el bien, pero la carne me lleva a hacer el mal, ¿verdad? Entonces, por eso dice, y de hecho, la inclinación se convierte en pecado realizado, que a su vez hace todavía más fácil el hundimiento. De allí deriva un estado de esclavitud permanente. Fíjense, permanente. O sea que no es para siempre, pero es en el tiempo en que estamos nosotros viviendo aquí en la tierra. En la tierra. Entonces, por eso, la ley antigua prescribía, dice, complicados ritos de purificación. Exigía la ofrenda repetida de víctimas sacrificiales, sangre de toros y de machos cabríos. Estos conseguían mantener viva la conciencia del pecado, pero eran absolutamente insuficientes para extirparlo de raíz y devolver la auténtica libertad. ¿Qué hay con esto? Fíjense, el pueblo de Israel, como está hablando aquí, el pueblo de Israel, que hacía estos holocaustos, estos sacrificios de animales, de que el pueblo se portaba mal, ¿verdad? Se portaba mal
y a partir pues de que pensaban ellos de que matando animales sí iba a acabar, pues ahora sí pensaban de que se iba a acabar el pecado y no se acababa, ¿no? No se acababa el pecado ni lo podían exterminar. Pero ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto de que cuándo se iba a acabar pues el mal? ¿No? ¿Cuándo se iba a acabar el mal? Entonces, ¿cuándo el pueblo iba a estar en auténtica libertad? Fíjense, ¿cuándo? O sea, siempre iban a estar igual, así como están ahora todos los hebreos, están igual todavía, no salen todavía de lo mismo. ¿Por qué no salen de lo mismo? Porque tal vez estarán esperando al Mesías, ¿no? Entonces, por eso, fíjense aquí, dice, un rito, vamos a ver, dice, un rito exterior no puede poner remedio de manera automática a una herida interior que tiene su origen en un acto de desobediencia a Dios, en una soberbia rebelión contra su voluntad. Dice, el verdadero antídoto está pues en la humilde obediencia al designio divino de la salvación. Jesús vino al mundo a construir por vez primera este camino de retorno, abriendo así a los hombres la única vía que puede conducir a la salvación. Aunque era hijo de Dios, se rebajó a la condición humana y se hizo obediente hasta morir en la cruz. Por eso dice, toda su vida terrena encuentra una síntesis perfecta en esta afirmación. Dice Jesús en Juan 4:34, dice, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Sí? Fíjense, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Es lo que dice Juan 4:34. En esta obediencia consiste el culto perfecto en espíritu y en verdad, al que se agota en prácticas exteriores, sino que se convierte en comunión con Dios y en salvación para todos. ¿Qué hay aquí? Aquí hay pues un verbo, vamos a ver aquí, ¿no? ¿Qué es esto de la obediencia? Y en el Salmo 40 también se habla así, lo que se leyó pues en la lectura. No quiere sacrificios ni ofrendas, pero, ¿qué dice? Aquí estoy yo. Así lo dice el Salmo 40, pero también lo dice el Salmo 17, ¿verdad? También lo dice así el Salmo 17. ¿Por qué? Miren, este problema es de la obediencia. ¿Qué pasaba? Le decía, ¿qué pasaba de que aquel pueblo de Israel ofrecía y ofrecía y ofrecía y ofrecía y ofrecía? Y el pecado no podía ser, ¿qué? Extirpado, pues terminado. ¿Y qué pasa? Pero llega el tiempo que Jesús viene y Jesús, ahora sí, ya no va a ocupar más sacrificios. Solamente el de Él. Solamente el de Él. Solamente el de Él. Entonces, fíjense, si Jesús se ofrece al Padre, es para hacer la voluntad del Padre. Esa es la palabra. Esa es la palabra clave, la obediencia. ¿Y cuál es en la obediencia? En la obediencia, si Jesús se ofreció para morir por nosotros, los santos, los mártires, entendieron esta palabra. Jesús, como también San Pablo también lo cuenta, Jesús murió por mí, yo ahora muero por Él. ¿Qué hicieron los mártires de los cristianos, no? ¿Qué hicieron ellos? Ellos morir. Aunque no murieron por el pueblo, pero sí murieron por Cristo. Y al morir por Cristo, dieron pues esa sangre que germina para que hubiera más semillero, más personas que entregaran a Cristo. Yo le decía ahora a Milton, mira Milton, ¿no te imaginas
No te imagines, bueno, sabes un poco de los mártires, como el señor Romero, por allá por El Salvador, o acá, digo, decir acá en Jalisco, donde estás, donde está Santo Toribio, si vieras cuánta gente va a visitar este santuario, cuánta gente va a ver. No es de que sepan tanto, o no es de que, pero fíjense lo que trae un mártir. Si hubiera tanto mártir, bueno, vamos a verlo. El padre Matuli cuenta un poco eso, ¿no? De que si hubiera más mártires, la iglesia estuviera todavía más ferviente. Porque cuando uno va, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado ir por ahí a algún templo donde ha muerto un mártir. Nadie ha ido por ahí un santuario donde ha muerto un mártir por ahí, que tienen pues ahí sus restos, o sea, digo, sus reliquias ahí. ¿Tú has ido tú? Pues en la catedral. ¿En cuál? De Guadalajara. Ok, ¿ahí qué? Ahí yo para mí creo que sí es un mártir porque es una niña. Oh, entonces la niña chilena, le digo una niña la que mató a su papá. Sí. Ajá. Yo pienso que fue una mártir, ¿no? Sí. Esa es la única que yo he ido. Pero bueno, ahí esa es la catedral, ¿no? Pero algo específico que sea una parroquia o una comunidad para ese santo. Porque ya hay muchas imágenes. Yo hice un video, bueno, grabé todo, enseguida voy a ponerlo en video en YouTube, ¿no? Ahí hice un poco, es como, hagan de cuenta, como un tour, así grabé todo lo que hay en la iglesia, ahí en la basílica, y grabé un poco ahí la niña ahí. Porque está otro templo que es el templo de San Felipe Neri, pero ahí no tienen no tienen su cuerpo. Ajá. Así que de ahí Es mexicano, ¿no? Es sí. mexicano, pero él no está allí. Pero digo que donde va uno al santuario donde murió un mártir. Entonces, fíjense, esa es la diferencia. La diferencia, hagan de cuenta, como también. ¿Quién ha ido a la villita? Bueno, a la villa, allá en México. ¿Tú has ido? ¿Tú fuiste? ¿No? Bueno, si ustedes ven, esa es la capital, vamos a verlo, ¿no? Porque ahí está la Virgen María, ahí está María. ¿Por qué va tanta gente ahí también? ¿A qué va? Pongámoslo de esta manera. María, como es nuestra madre, una madre no llama a sus hijos. Y más cuando esa madre dio todo por sus hijos. Entonces fíjense, por eso es que va uno, pues, con unos instantes que uno esté allí, se siente uno como que hay algo especial. Hay algo especial. Decir, bueno, pues aquí anduvo San Juan Diego, aquí pasó algo histórico y yo al pisar aquí, yo también ya hice historia. Entonces le decía de que yo cuando he ido las veces allá a Santo Toribio, allá a Santa Ana, pues viene, pues digo, ¿por qué estos santos de verdad dieron la vida y por qué se entregaron tanto por Cristo? ¿Qué hicieron ellos? Ellos quisieron y hicieron la voluntad. La voluntad. Eso mismo también se hablaba pues en el Evangelio de ahora, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana. El que hace la voluntad. Y en eso viene también de que por eso mismo dice el pasaje de la carta a los hebreos, dice, ha subrayado que la encarnación de Jesús marca el final de la antigua ley e inaugura el nuevo culto en el espíritu y en verdad, la obediencia amorosa al designio del Padre. Fíjense. Entonces por eso de que esto mismo también de que Jesús después de Jesús ya no se van a ofrecer cabritos, porque miren nomás, la gente pecaba y el sacerdote le ponía las manos a los cuernos, vamos a ver, o en el pescuezo, y qué fácil, pero fíjense nomás aquí, qué fácil, si Dios a ellos les dio este poder, fíjense aquí ustedes como digo, ojalá que lo entiendan, si les dio poder para que al
imponer las manos al cabrío, automáticamente los pecados del pueblo caían sobre el animal y los pecados iban con el animal. Lo dejaban en el desierto, que muriera solo allá. Fíjense, para que los pecados murieran pues en el desierto. Entonces ahora, fíjense cómo viene ahora de que si Jesús les dio poderes a los apóstoles, ahora sí a los sacerdotes, de que con sus manos podían transformar el pan en el cuerpo. Fíjense, esa nueva norma, esa nueva ley, bueno, ¿cómo vamos a verlo? ¿Quién tiene más poderes ahora? ¿Quién tiene más poderes ahora? Si eran los mismos sacerdotes del Antiguo Testamento o ahora los del Nuevo Testamento. Que en los del Nuevo Testamento se tenían pues esto de que ponerle pues los pecados que se los imponían pues se los daban pues a los cabríos. ¿Cómo estaba esto? Y el pueblo no se cansaba de pecar, el pueblo no se cansaba de esto. Pero ahora fíjense, las personas que se entregan en cuerpo y alma, ahora sí, en servirle a Jesús, como un ejemplo, los mártires, las mártires, las santas, los santos, hagan de cuenta como la santa de ahora. ¿Santa qué? Ángela. Ángela. No te pusieron Ángela, te pusieron Angélica, no te quedas. Entonces fíjate cómo está aquí esto. De que, un ejemplo, lo de la semana pasada, Santa Inés, San Pablo. San Pablo, que era un pecador, pero cuando constantemente ya conoce de Cristo, que no es purificado. Los mismos discípulos de Pedro, digo de Pablo, ¿quién fueron también el lunes? Tito y Timoteo. O sea, fíjense, personas que, ahora sí, con el tiempo se fueron purificando, santificando. Una vida bien diferente a la vida que tenían los sacerdotes o el pueblo. ¿Por qué se fueron santificando? Porque una vez les dije a ustedes, no en un tema que les di, ¿cómo es ahora de que nosotros cuando comemos algo, una comida, esa comida se transforma en qué? En nuestro cuerpo, ¿verdad? Es en parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Pero cuando nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo se convierte en nosotros, o más bien nosotros nos convertimos en. ¿Sí me explico? O sea, fíjense cómo está aquí. Y un hermano separado que no entiende esto piensa de que el cuerpo de Cristo es basura, que esto es el mismo demonio, ¿no? Fíjense la diferencia. Por eso es de que si Jesús prometió estar con nosotros todos los días, está con nosotros, que digo que en el libro las 24 horas de la pasión va explicando un poquito el por qué quiere quedarse con nosotros. ¿Por qué Jesús no se quedó solamente, vamos a verlo, en la palabra de Dios? ¿Por qué Jesús escogió quedarse con nosotros en algo tan simple? Porque Jesús, ¿saben qué? Les ha dicho a los apóstoles, ¿saben de qué? Pues yo aquí me voy y ustedes, pues sí, voy a estar cuidando, lo voy a ver por arriba, pero no. Se quedó en este simple pedazo de pan. Y todos los santos y las santas, si no es por este pedazo de pan que es el cuerpo de Cristo, no dan testimonio, no son testigos de Cristo. No son testigos de Cristo. Entonces, por eso es lo que habla mismo como el libro del Apocalipsis, ¿no? Todos los santos, las santas que murieron, ¿no? Los primeros santos de los primeros siglos, cómo morían con los animales, cómo morían enfrente después de los emperadores. ¿Por qué? Primero está Cristo. Pero gracias a el cuerpo y la sangre de Cristo que ellos recibían. Entonces, por eso fíjense de que esto mismo les digo de
de que viene para nosotros, que es hacer la voluntad. Fíjense, un poquito más aquí meditando, dice, aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Bueno, ¿qué es hacer la voluntad? Híjole, pues aquí le voy a leer un poquito lo que cuenta aquí el padre Cantalamessa. ¿Y qué es esto? Es un poco difícil, pero ojalá que lo entendamos. Dice, pero aquí todavía nos de él, dice, son 2 versículos, pero contienen todo el misterio, fíjense, contienen todo el misterio de nuestra salvación. 2 misterios cortos que lo podemos decir, pero contienen todo el misterio de nuestra salvación. ¿Y por qué se pone el misterio? ¿Por qué se pone el misterio? Porque en hacer la voluntad de Dios no es cualquier cosa. En hacer la voluntad de Dios no es cualquier cosa. Y aquí digo, qué bien que vinieran ahora, porque sí les va a gustar mucho esta muerte cuando les acaba de decir. Aquí dice, la liturgia de la palabra de hoy presenta 2 lecturas que tienen que ver con el punto más profundo de la vida cristiana. 2 lecturas que unidas en este modo parecen escogidas para liberar el corazón del hombre de una visión estrecha de la obediencia y de extraños preconceptos sobre la voluntad de Dios, entendida con excesiva frecuencia, casi como el capricho de un tirano o como una ley férrea y anónima. Para descubrir el verdadero significado de estas 2 luminosas afirmaciones, preguntemos, aunque solo sea por medio de brevísimas alusiones a la Sagrada Escritura. Así lo dice el Salmo 17. Lo que leemos también dice, el día de mi desgracia me asaltaron, pero el Señor fue mi apoyo. Me liberó, me dio respiro, me salvó porque me amaba. Y la versión latina, fiel al original hebreo, dice simplemente, quia mea voluiat, porque me quiso. La voluntad de Dios es de quererme. Es su quererme. En la plenitud de su revelación, Jesús declara, y su voluntad, fíjense, y su voluntad es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Lo que dice Juan 6:39. Si la voluntad de Dios consiste en el deseo de nuestro bien, ¿qué será entonces la obediencia? Fíjense cómo se pone esta palabra, obediencia. Obediencia. Desde aquí, desde el aquí estoy de Abraham, lo que dice Abraham en Génesis 22:2, cuando habla aquí estoy, cuando va a matar a su hijo ¿cómo se llamó? Isaac, ¿verdad? Que le dice el ángel, ¿no? Abraham, ¿no? Y él dice, aquí estoy. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? La voluntad que le pidió el padre, ¿no? Le pidió que matara a su hijo, ¿no? Por eso dice, hasta aquí estoy, dice el de María, aquí estoy de Jesús, aquí estoy y de todos los que han seguido sus huellas. Fíjense, los que han seguido sus huellas, ¿quién son? Los santos. La obediencia se revela como un canto nupcial que brota de un corazón deseoso de cooperar con el designio divino de salvación. La obediencia no es la fría ejecución de unas órdenes severas, sino un apasionado compromiso de toda la persona y un confiado abandono a aquel que es, a buen seguro,
omnipotente, pero también Padre altísimo, pero también el Immanuel, o sea, el Dios con nosotros. El hombre y la mujer obedientes encontrarán momentos de cansancio en su camino, pero siempre sentirán junto a ellos los pasos de aquel que nos precede, llevando por amor a nosotros nuestra cruz. Ahora, fíjense, me tocó la gracia, la bendición de escuchar estas palabras, que está en el tema, bueno, lo podemos encajar en el tema de ahorita. Venía de allá de la iglesia de Mamprospe, ¿no? Y estaba yendo Rey de María. Y estaban hablando del valor a la vida. Y estaba contando la psicóloga que, fíjense, esto es sorprendente. Esto digo que yo no imaginaba estas cosas. No sé, no sé si la señora esta, la hermana esta, tendrá razón o es verdad. Pero me dejó, no helado, pero sí me dejó pensando. En Croacia, lo que era antes Yugoslavia, hay un país, hay un pueblo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Siruki, no me acuerdo si es el nombre, que parece que tiene como 11,000 habitantes. Y allí, fíjense, allí se cuenta, bueno, dice, de que en la historia no ha habido ni hay ningún divorcio. No sé si me expliqué, déjate que te lo digo. Que en esta comunidad donde hay 11,000 habitantes, no ha habido ni hay ningún divorcio. ¿Cómo ven ustedes? ¿Será cierto o no será cierto? Pero les cuento el porqué. ¿Qué dijo esto, no? De que allá los novios, tienen esa tradición, los novios, cuando están con la novia antes, cuando se van a comprometer, el novio le presenta a la novia una cruz. Esta va a ser tu cruz. Esta es la cruz de nosotros. Cuando se van a casar, llevan esa cruz. Cuando salen pues ahora sí de la misa, ¿verdad? El padre les dice que esa va a ser su cruz de ellos, la cruz de los dos. Cuando tengan problemas, tienen que arrodillarse frente a la cruz y le piden a Jesús que les ayude en sus problemas. Cuando quieran ofenderse, cuando quieran hacerlo, tienen que ir a la cruz. Fíjense nomás. Entonces, que también a los niños cuando van creciendo, ¿verdad? Cuando están creciendo, tienen los niños, es lo primero que le están inculcando. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Entonces, fíjense, me puse a pensar, ve nomás, ¿cómo está? Es algo que estaba ahora sí fuera de como decía el padre Jorge Loring, ¿no? Este cerebro de pulga que tengo, que no entendía, digo nomás. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ustedes creen de que si uno tuviera esa teoría, o esa teoría, se puede decir, si uno pusiera a Jesús en la cruz, que cada cosa, diga nomás. ¿Ustedes creen de que no funcionaría? ¿Por qué uno fracasa? ¿Por qué uno fracasa? Vamos a verlo. ¿O por qué los matrimonios? ¿O por qué los hijos? Porque se tiene en prioridad muchas cosas en vez de tener a Jesús. Cuando se expulsa a Jesús, ¿qué es lo que dice Jesús aquí al empezar? No sé si él le dio aquí un poco la introducción. ¿No? Bueno, pues déjase, le repito, porque parece que no lo han leído. La pasión. ¿Los que qué?
Mira, a Beto ya le pegó hasta calor, ¿verdad? Dice, no. Yo la leí, pero no me acuerdo nada. Dice aquí ¿tú ya leíste América? Oh, ¿vas a leerlo? Oh, ok, dice. Fíjense, dice aquí que dice, una de las causas del alejamiento que existe en la actualidad entre el hombre y Dios, dice Jesús a Luisa Picarreta, le dijo en febrero 2, que estamos en una semana, febrero 2 de 1917, que en el 17 fue cuando desapareció ¿quién? La Virgen de Fátima. Ya nomás ya lo saben, qué bien. Entonces fíjense, dice, es el haber perdido de vista mi pasión, por lo cual el mundo se ha desequilibrado en las tinieblas. No ha encontrado la luz. Y exactamente, yo estoy tan desequilibrado. Entonces en este punto, fíjense nomás, si nosotros como padres fíjense nomás, qué importante es de que los hijos tengamos esta cruz, esta imagen como cruz, ¿no? Así. Que ahora la nueva era, tantas cosas, de que no cree uno en el rosario, no cree uno que en la cruz, pero sí traes cosas de supersticiones. Traes cosas de buena suerte. ¿No? Como allá en mi pueblo, casi todas las tiendas tienen que tener y tienen a San Martín Caballero o la planta de albahaca. Esa es superstición pura. ¿Cómo está gente viendo nomás aquí? ¿Cómo estamos? Por eso fíjense aquí, decía esto de la salvación, dice la obediencia. No es la fría discusión que hablaba aquí, ¿no? O sea, más bien, para nosotros, ¿cuál es el amor? Si Jesús haya rechazado la cruz, Jesús no haya muerto en la cruz, si Jesús haya maldecido la cruz, Jesús no pide morir en la cruz. Jesús mejor pide morir de viejito. Por eso los testigos de Jehová, las sectas, ¿ustedes por qué traen esa cruz? Es el arma que mató a Jesús. Bueno, ¿cómo sabes tú que es el arma? Sí, porque ahí murió, pero no sabes tú que fue la que Cruz abrazó porque tú no lo aceptas, tú no aceptas el sufrir. ¿Por qué todas las sectas rechazan la cruz? O sea, el aceptar la voluntad del Padre, ¿no? El aceptar la voluntad del Padre viene a nosotros. La obediencia, fíjense, la obediencia. Si esto le enseñamos mucho a los hijos, a nosotros, ¿qué es la obediencia? Fíjense, ¿qué es la obediencia? Por eso aquí dice, ya hablando aquí un poquito de lo que hablaba también Santa Catalina de Siena. Dice, si me preguntas, ¿dónde puedes encontrar la obediencia? ¿Cuál es la causa que te la quita? ¿Y cuál es el signo de que la tienes o no? Te responderé que la encontrarás de una manera consumada en el dulce y amoroso verbo unigénito, mi hijo. Habla, dice. Estuvo tan dispuesta esta virtud en el que para cumplirla corrió a la oprobiosa muerte de cruz. ¿Quién te la puede quitar? Así le va a contar María, ¿no? La Virgen María dice, considera al primer hombre y verás cuál fue la causa que le quitó la obediencia. ¿Cuál fue la causa de Adán? Fíjense, la desobediencia. ¿Y qué le pasó a él? ¿Estuvo dónde? ¿Qué le dijeron? Pásale por aquí, te ganaste este premio, ¿no? ¿Sí? Lo expulsaron, ¿de dónde? Del paraíso. Fíjense, cuando a un niño
hagan de cuenta que en la escuela lo expulsan. ¿Por qué lo expulsan? Por buena gente. Por desobediente, ¿verdad? Entonces fíjense, esto es como para ustedes, como los niños, ¿no? Si viéramos un poquito qué es la obediencia o la disciplina, ¿verdad? O la disciplina, vieran qué importancia es la obediencia. Porque hay un dicho que dice así: el que obedece no se equivoca. ¿Será cierto? El que obedece no se equivoca. Él simplemente obedece. Él simplemente obedece. Entonces, por eso, viendo aquí dice la señal para saber si tienes o no esta virtud. Fíjense, pongan aquí, atención, aquí dice la señal para saber si tienes o no tienes esta virtud es la, otro verbo aquí es la paciencia. A ver, ¿quién de nosotros es paciente? O le pongo la otra palabra, ¿quién de ustedes no es impaciente? Fíjense. Esto es como para nosotros, ¿no? Como el diálogo, ¿no? A ver. ¿Quién lo es? Fíjense, ¿quién es paciente? Yo. No. ¿Quién es paciente? O sea, digo, ¿quién aguanta cuando se está poniendo que hay que obedecer? Yo. Hay que obedecer. Fíjense, Yo. No. la paciencia. La paciencia a nosotros nos va haciendo sabios cuando entendemos de que ahora hay cosas tan aburridas que a nosotros se nos hace, o nos dormimos o X cosa, pero no sabemos qué es la paciencia. Esta es una virtud. Fíjense, por eso dice, no hay ningún hombre que pueda llegar a la vida eterna si no es obediente. Si no es obediente. Obligado por mi infinita bondad, puesto que veía que el hombre a quien yo tanto amaba no podía volver a mí, que soy su fin, cogí las llaves de la obediencia, fíjense, las llaves de la obediencia, y las puse en las manos del dulce y amoroso Verbo, y él, como portero, abrió esta puerta del cielo. Cuando volvió a mí, os dejó esta dulce llave de la obediencia. ¿Cuál fue la razón de la grandísima obediencia de este Verbo? La razón fue el amor que consagró a mi honor y a vuestra salvación. El amor no está nunca solo, sino que acompaña todas las virtudes. Por eso, su madre, que es la caridad, le ha dado por hermana a la obediencia la virtud de la paciencia. Esta virtud tiene una nodriza que la alimenta, a saber, la verdadera humildad. Fíjense, ya tenemos aquí varios verbos. Obediencia, paciencia, humildad. Otra, ¿cuál es? La madre, ¿cómo se llama? La caridad. La caridad. Ahora también dice, por lo que el alma es tan obediente como humilde, y tan humilde como obediente, lo cuenta Catalina de Siena en el diálogo de la Divina Providencia. Eso lo contaba, pues. ¿Alguien ha oído de esa santa? Santa Catalina de Siena. Una santa mística. Ahora les cuento lo que dice el padre, será Ricardo Cantalamessa. Fíjense, esto ahora les va a gustar más a esto. Bueno, no es que tanto les va a gustar más, no, que fíjense nomás cómo vamos un poco más descubriendo. Aquí dice, la obediencia a Dios
la obediencia a Dios, objetará alguno, es fácil. A Dios no le vemos, no le oímos. Podemos hacerle decir lo que queramos, es verdad. Fíjense, podemos hacerle decir lo que queramos, es verdad, dice. Sin embargo, la Escritura nos ofrece el criterio para discernir entre la verdadera y la falsa obediencia a Dios. Fíjense, nos hace discernir, ¿se acuerdan de esta palabra? Discernir entre la verdadera y la falsa obediencia a Dios. Hablando de Jesús, dice, fíjense, aquí es lo que va a decir aquí, ¿eh? Aquí es donde viene una palabra clara para ustedes y que me gustó mucho que hayan venido ahora. Bueno, los que pudieron, ¿no? Dice, hablando de Jesús, dice que aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Ah, caray, fíjense. Ahí atrás, donde leemos la carta ahorita, Hebreos 5.8, si no vean en su Biblia, Hebreos 5.8. ¿Y cómo está esto? Fíjense, ¿cómo está este misterio? ¿Cómo está este misterio de que Jesús dice ahí en esa carta a los hebreos que leímos, ¿no? Pero en el 5.8, ¿qué dice ahí, Beto? Fíjate ahí. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Fíjense, aunque era hijo de Dios. O sea que, ¿quién de ustedes se siente más que hijo de Dios? Y obedeció. ¿Y cómo más? ¿Qué puso? ¿Qué dice qué? Que aprendió sufriendo. Por eso fíjense de que en parte de que le decía de que en parte que si estamos aquí, como yo le dije al Padre, ¿no? En parte que estamos, que si nos tienen fuera, que no nos quieren en la iglesia, en parte digo que empezamos a sentir no tanto que sea la cruz, que sea el rechazo que si no nos quieren X cosa, bueno, pues no sé, digo hasta cierto punto de que esté mal, que estemos fuera, ¿verdad? Que estemos fuera, pero dice de que Jesús aprendió a obedecer a través de la obediencia. Pero digo del sufrimiento, del sufrimiento. Aprendió, pues, ¿no? A obedecer a través del sufrimiento. Entonces, fíjense, ¿quién de ustedes ahora sí no ha sufrido? ¿O quién de ustedes no quiere sufrir? ¿O quién de ustedes se le hace difícil? Oye, pero esto ahora sí está café, ¿no? Para no decir otras palabras, fíjense aquí cómo es. ¿Cómo es? Fíjense, de que una persona, las personas cuando, les pongo esta palabra, las personas con el tiempo, cuando tienen enfermedades ya graves, se vuelven como, se vuelven vulnerables, otras se vuelven llenas de odio. Nomás se la llevan odio, odiando, hablando mal. Otras personas, fíjense, van a aprender a ya no les queda otra. Y yo a veces quisiera decir, bueno, pues, caray, ¿cómo? Fíjense, a veces tengo este pensamiento, ¿no? Esas palabras, ¿cómo les dijera mejor a estos hermanos que ya no molestarlos, para que ya no tanto se sientan molestos, mejor que vuelvan a la iglesia, que estén ahí ya más tranquilos? A veces tengo este pensamiento, decirles que ya mejor paramos aquí para que ya estén más tranquilos ustedes. Pero ¿eso qué es? Tal vez aceptar, no aceptar, que esté yo mi pensamiento, que esté bien, o que si yo no acepto, pues en parte del sufrimiento, que tal vez ustedes se sientan mal, o yo me sienta mal, ¿Cómo verán aquí ustedes eso? Digo, de que será mejor, pues, será mejor esto de que estemos ya tranquilos. Si aprendimos de Dios, decir, bueno, pues ya aprendimos de Dios.
Pero digo, ¿cuántos hermanos han pasado por esta enseñanza, por la enseñanza, y mejor cuando no tienen problemas, están tranquilos, ¿sí o no? También con los padres, andan por aquí y por allá, están tranquilos, ya no tienen problemas, ¿no? Bueno, tendrán problemas tal vez de familia o X cosas, ¿no? No comprenderán algunas cosas, pero ya no tienen problemas de que la persona ya lo estén diciendo mal de lo que es estar aquí. Pero ¿cómo vencerá para nosotros igual? ¿Qué es en la obediencia? ¿Qué es en la obediencia? Ahora, dice, cuando dentro de ti todo grita, aquí es donde viene, mire, aquí es donde viene lo que ustedes, aquí me van a poder decir, híjole, aquí es donde ya entendí mejor. Porque a veces yo los he visto a ustedes y cuando ustedes me platican, que digo que no quiero decir quién, porque yo sé que son todos, ¿verdad? Sé que son todos, porque no lo quiero decir que digo aquí personalmente, pero cuando he hablado con ustedes o ustedes han hablado conmigo, así me lo han dicho, y más porque le digo aquí lo que dice aquí el texto, ¿no? Dice, cuando dentro de ti todo grita, fíjense, todo grita, Dios no puede querer esto de mí. ¿Qué? Que me pase esto con mi esposa, que me pase esto con mi esposo, que me pase esto con mis hijos, que me pase esto con el grupo de la iglesia, que me pase esto con mi familia. No puede pasarme esto a mí, porque yo soy, bueno, ¿quién eres? ¿Quién eres ante Dios? ¿Quién eres? Yo sé que ustedes, bueno, yo sé que no les estoy, digo, ojalá que no se ofendan, porque yo sé que ustedes han perdido, tal vez han sentido de que han perdido, pero ahorita van a ver que no, fíjense. Si han pasado por esto, van a ver de que, gracias a Dios, ustedes están vivos, ¿no? Y si están vivos, tienen vida, pueden dar luz, pueden dar vida también. ¿Qué más quieren? Tal vez pudieron sufrir o están sufriendo, pero fíjense, no se compara nunca con la muerte de Jesús. Ahora, fíjense esto, le decía, Dios no puede querer esto de mí. ¿Ustedes creen de que no? Dios no puede querer esto de mí. Claro que no quiere, pero permite. ¿Por dónde aprendió Jesús? Sabes el sufrimiento. Y yo, ¿cómo quiero aprender? Dicen algunos hermanos que dicen, quisiera ir a las clases todos los tiempos, digo que a la clase, porque claro, fíjense, no hay como estar aquí en el grupo, que uno entiende mejor en el grupo. Tal vez ustedes se platicarán por teléfono, es que, mira, se habló esto, pero no es lo mismo, o es lo mismo. Que alguien le cuente 2 o 3 palabras así. Porque se imaginan, están ahí con la mano, ahí con la cuchara acá, y si están hablando con el teléfono, se me cae, y ya nadie, se les olvida lo que están diciendo, ¿no? No es lo mismo, fíjense, por eso les decía aquí. Fíjense, dice, y sin embargo, te das cuenta de que quiere precisamente esto. Fíjense. Y sin embargo, te das cuenta de que quiere precisamente esto. ¿Qué? Pero ¿cómo es posible de que Jesús quiera esto de mí? ¿Quiera esto de mí? ¿Por qué quiere humillarme o por qué permite de que yo me humille? Me están humillando. Me están quitando prestigio. ¿Qué acaso, cuando lean el libro vayan leyendo la hora, cuando Jesús le está lavando los pies a Judas, fíjense, no tanto se estaba humillando Jesús ante Judas para salvarlo. No era una humillación de Dios porque estaba queriendo salvar un alma que estaba yendo al infierno. Porque no era tanto, fíjense, de que Jesús le lavaba los pies a los apóstoles, sino que le lavaba los pies a su peor enemigo, que era Judas.
Como un dios, fíjense, se hinca, más aparte de que se hinca, le lava los pies, lo quiere purificar, fíjense, para darle la última chance para que no se vaya al infierno. ¿Y Judas qué dijo? Sí, me voy a arrepentir. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué le ganó a Judas? La ambición. ¿Qué le ganó a Judas? El dinero. ¿El dinero? Yes. No. Ambición. ¿Eh? Envidia. Desobediencia. ¿Qué fue? ¿Egoísta, hipócrita o qué fue? ¿Qué fue Judas? ¿Eh? Mentiroso. Fíjense, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? Que a él le ganó a él ser Le ganó la envidia. hipócrita. No se toca. Fíjense, porque Judas, Ambicioso. si él sabía de que Jesús era el Salvador, que Jesús era pues el Mesías, y Jesús era el Redentor, Jesús era todo, ¿qué le ganó a él? ¿Por qué no le obedeció? Por no humillarse. ¿Eh? No tener humildad. ¿Eh? ¿Era muy soberbio o qué? ¿Eh? Fíjense, por esto le dice aquí esto. ¿Eh? ¿Ambicioso? Ni es una palabra. Sí. O sea, ¿qué es lo que pretendía pues? Porque Jesús, cuando ustedes me vayan leyendo el libro de la pasión de Cristo, van a entenderlo mejor. ¿Eh? Yo aquí les dije un poquito más extra, pero fíjense aquí es esto. Si esto le decía aquí, si Dios de verdad, dice, sin embargo, te das cuenta de que quiere precisamente esto, pero dice, y te encuentras ante su voluntad como ante una cruz en la que debes extenderte, entonces descubres lo sería concreta y cotidiana que es esta obediencia. O sea, le decía que si Jesús tomó la cruz por mí y me puso el ejemplo, y lo que Jesús dice en Marcos 8:34, que dice, el que quiera seguirme, ¿qué? Fíjense, el que quiera seguirme, que tome su cruz y siga. Ahí está. No el que, miren, ya morí yo, ni tomen la cruz, ya no hay cruz para ustedes. ¿No? Entonces, por eso, fíjense, hay un cuento que se cuenta por ahí, ¿no? De que unos van con unas cruces, ¿no? Con unas cruces y uno de que iba tan cansado tiró la cruz, ¿verdad? Y unos que iban con la cruz, pues ya iba. Pero para pasar, cuando iban a pasar al otro puente, al otro lugar, pues resulta que para cruzar, ocupaban ¿qué? La cruz. Y como no tenía cruz, pues ya no pudo pasar, se quedó allí. Y los demás, y él decía, préstame la tuya. No, esa es la mía. Entonces, fíjense, nosotros, o sea que la cruz nuestra no la podemos prestar. No la podemos prestar. Ya si alguno le quiere decir aquí saliendo, oye, me la prestas, a ver cómo. La mía está un poco más pesada, no sé si la tuya pesa menos. ¿Cómo ven? Fíjense, la cruz, por eso es esto, ¿no? De que si Jesús tomó la cruz por mí, Jesús murió por mí, yo ahora, por mi testimonio, por mi vida, tengo que entregarme ahora a Él, fíjense. Si Él se entregó por mí, yo ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me queda hacer a mí? Entonces ahora dice, en efecto, nuestros pensamientos empiezan siendo diferentes a los de Dios, no algunas veces como por casualidad, sino siempre por definición. Fíjense,
Otra vez dice, la obediencia a Dios requiere en cada ocasión una auténtica, fíjense, una auténtica conversión. Una auténtica conversión. Pongamos un pequeño ejemplo que vale tanto para la vida de comunidad como para la familia, dice el padre, dice, alguien ha tomado para sí o ha cambiado o violado un objeto que te pertenecía, una pieza del vestuario o alguna otra cosa que pertenecía a tu uso particular. Estás firmemente decidido a señalar el asunto y a reclamar lo tuyo. Ningún superior interviene para prohibírtelo. Pero he aquí que sin haberla buscado te sale al encuentro con una fuerza la palabra de Jesús. O te la encuentras sin más delante por casualidad al abrir la Biblia. Dice Lucas 6:30. A ver aquí. Algo también más para ustedes. Lo que nosotros hemos tenido o lo que nosotros pensábamos que era nuestro, vamos a verlo para los que han perdido algo, vamos a verlo emocionalmente o han perdido, que ustedes tal vez sí, claro que sí lo querían o la querían, o ustedes entienden que eran dueñas o dueños. Aquí también yo entendí algo más también ahora, ¿no? Yo le decía antes, también en un tema por ahí que les di, ¿no? De que el amor no es ninguna atadura. El amor no es de que tú eres mío o yo soy tuyo. El amor es libre. El amor así Dios nos quiere libres. Ahora, como también dice San Pablo, ¿no? Los Corintios, ¿no? El amor lo puede todo. Y Jesús aquí cuenta en en Lucas 6:30. En Lucas 6:30, cuando nosotros nos sentimos que hemos perdido o nos han quitado. Lucas 6:30. A ver quién quiere buscarme, a ver, fíjense. Lucas 6:30. Decíamos alguien, ¿no? Si alguien se ha sentido dueño de algo o de alguien, tal vez aquí nos podemos decir, ¿por qué he perdido esto? ¿No? ¿Por qué he perdido esto? ¿Quién lo quiere leer? Da todo el que te pide, al que te quite algo, no se lo reclames. Palabra del Palabra Señor. de Dios. El Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, ¿quién nos está hablando aquí? Pues Jesús, fíjense. Si nosotros estábamos un poquito, decir, es que era mío o era mía. No, no era tuyo. Ni era tuyo. Aunque los hijos, las hijas, X cosas, hermanos, mamá, pensamos que eran dueños nuestros, o sea, digo, pensamos que se iban a quedar toda la eternidad. No somos dueños. Si hemos perdido a alguien en ese punto, fíjense qué dice aquí. Si alguien te lo quitó, te la quitó, se fue. Pero ¿qué dice Jesús? Da a quien te pida. Y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Es que esto es ahora sí. Tal vez ustedes ya, porque han pasado ya tiempo, tal vez ya un poquito, ya están más sanas en ese punto, ¿no? Ya han liberado un poquito el rencor, ya han liberado un poquito tal vez pensamientos, ¿no? En momentos cuando está la herida, cuando está el golpe, no se entiende esto. Ahora ustedes, son las 9:05. Cuando ahora ya ha pasado tiempo, tal vez ustedes un poco más lo entiendan. Que si lo han perdido o se los han quitado, Jesús nos vuelve tal vez a recalcar aquí, nos dice, da a quien te pida y a quien te quita lo tuyo, no se lo reclames. Tal vez esa persona no entiende
por ignorancia, lo hizo por ignorancia. Pero tú ahora ya entiendes que si lo que perdí en el momento me afectó, claro, me afectó. Pero si Dios me lo permitió que lo perdiera, él o ella no era mi salvación. ¿Quién es mi salvación? Dios, exactamente, ¿no? Jesús. ¿Se fijan? Ahí es donde el amor no es dueño, ¿sí? El amor no es dueño de nadie. O sea, vamos a perdón, la persona no es dueña de nadie. Los hijos son prestados. Los papás son prestados. Esposos también son prestados. ¿Se fijan como cuando hay una pelea en parejas o ciertas cosas? ¿Dónde llega uno? ¿O cuántas parejas se matan por esto? ¿Por qué se matan? Y los hermanos también. Y los hermanos, ¿no? Entonces fíjense, por eso es, ¿no? De que sí, dice que es aquí bien claro, ¿no? Entonces fíjense que uno entiende esto, ¿no? Si de verdad la persona me quería, tal vez tuvo tentaciones, pero si me quería, tuvo que reaccionar para volver. Si no me quería, yo por más de que haya ido con este brujo, con esta bruja, X cosa, pero tal vez él fue con el brujo mejor, pues ahora sí la cosa se puso peor, ¿no? Pero ya anduvimos ahí jugando con Dios, digan. Entonces, por más hacer estas cosas, no se iban a devolver. Sí, bueno, yo hice lo que pude, no se pudo, ¿no? Pero si Dios permitió, tal vez ahora esté mejor. Pero es sí, sigo pidiendo por ella, por él, X cosa, pero por los hijos, ¿no? Pero el que va a ser el juez no soy yo. El que lo va a salvar va a ser Dios, no yo. Pero ahora, que si yo sé que yo voy con Dios, voy a pedir porque si yo nomás quiero salvarme y no quiero que el otro se salve, entonces quiere decir que no entendí lo que dice aquí Jesús. ¿Sí me explico? No entendí. Entonces ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya se acaba de morir Chapulín Colorado, ya no pueden llamarle, ¿no? Entonces por eso dice aquí ya el Padre, dice, palabra así cruda, dice aquí el Padre, dice, comprendes con claridad. Bueno, ya un poquito que le explicaron, ¿no? Comprendes con claridad que esa afirmación no valdrá siempre y para todos, pero que vale ciertamente para ti en esa precisa circunstancia. Te encuentras frente a una obediencia bella y buena que realizar. Si no lo haces, sientes que has dejado perder una ocasión de obedecer a Dios. La obediencia a Dios es una obediencia que siempre podemos realizar. Cuanto más obedecemos, fíjense, qué buenas preguntas, buenos interrogantes, ¿no? Cuanto más obedecemos, más se multiplican las órdenes de Dios, porque Él sabe que este es el don más bello que puede hacernos el que hizo su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué le podemos decir ahora que buscamos la oración? Ya para acabar aquí ya. Vamos a esta oración, dice. Señor Jesús, Hijo obediente del Padre, atraídos por la misteriosa fascinación de tu persona y cautivados por la fuerza penetrante de tu palabra, nos apretamos a tu alrededor, míseros y pobres, mendigando la paz y el perdón. Somos muchos, pero nos sentimos solos. Quisiéramos mirarte a la cara, pero la vergüenza nos hace bajar la cabeza. Estamos aquí con el peso
de nuestro nada con la esperanza de una vida nueva. Pasando tu mirada sobre nosotros, nos dices: quien hace la voluntad de mi Padre es para mí hermano, hermana y madre. Estábamos solos, ahora somos tu familia. Somos hermanos entre nosotros, nos sentimos unidos entre nosotros con una dulce y fuerte solidaridad. Que tu amor nos sostenga y nos impulse siempre a vivir contigo para todos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hasta aquí esta historia de ahora. Si a alguien le llamó la atención aquí, tenemos unos minutos ya antes de ir a casa. ¿Qué entendieron el tema de ahora? ¿O se les hizo muy pesada no comprendieron, no sé? Pues la palabra eso de que aquí estoy, Señor, es algo que nos ponemos ahora sí, pues dispuestos a hacer su voluntad de Él. Y es algo que necesitamos. Es difícil esa palabra pues para decirla pues. Pero en sí pues si estamos aquí es porque queremos avanzar un poco más, ¿no? Porque esa palabra en sí es muy difícil para cualquier católico. Al decir eso es porque ahora sí tenemos que estar al 100 con Él. Entonces, yo sé que es muy difícil, especialmente cuando rezamos el Padre Nuestro, donde estamos supuestamente ahí, decimos todo. Y lo hacemos, es muy difícil hacer. Pero en sí, pues, que Dios nos vaya dando la fortaleza para ir avanzando un poco más hacia Él cada día más. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Que sí es un poco difícil, o tal vez encontrar algunas respuestas más. Ojalá que nos haya ayudado a tener unas respuestas más Tenemos que aguantar más en los problemas. Y cuando hay sufrimiento, pues no estar renegando, sino que al contrario, tenemos que darle gracias a Dios. En vez de maldecir y en vez de renegar. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo nomás? Dale gloria a Dios por eso. Porque eso puede ser nuestra salvación y la purificación de nosotros. En vez de maldecir y renegar. Así quise yo pues entender eso. A ver, ¿nadie más? ¿O ya todos lo entendieron todo? ¿No quieren compartir algo? Sí, pues yo en lo personal, pues sí, me llevó bastante. Porque cuando te sientes así traicionada por alguien, porque uno piensa que se casa para toda la vida, ¿verdad? Uno sufre mucho, pero gracias a Dios, hoy le doy gracias, no me canso de darle gracias de que lo permitió, porque hoy mi vida es otra forma de vivir. Ajá. Ahora sí que, como les digo a la noche a mis niños, les digo, en paz me acuesto y enseguida me duermo. Y siempre pidiendo por ellos, porque digo que no saben el daño que hicieron, pero yo confío en la justicia de Dios y solo en Él. Yo no tengo que hacer nada, solo rogar por ellos. Bueno, este tema no es de que me lo haya regalado Dios ahora, ¿no? Tocaba ahora sí como tocaba cuando Jesús le tocó leer aquel rollo, ¿no? Que le tocó cuando leyó el rollo de Isaías, ¿no? Cuando se lee esta lectura así, por casualidad le tocó, o agarró esta lectura, no fue casualidad, ¿verdad? No fue casualidad. Porque el ejemplo es de cuando a Jesús le tocó aquella lectura, ¿verdad? Que él la leyó y que dijo simplemente esta pequeña homilía: hoy se ha cumplido. O sea, lo que leyó él
Es una lectura de Isaías, ¿verdad? Que el Mesías iba a venir, ¿para qué? Para sacar a los encarcelados y para que los ciegos vieran, para que los cojos caminaran. Y dice Jesús, hoy se ha cumplido esta. O sea, que se estaba autoproclamando que él era el Mesías. Y no era de que le tocó, así de casualidad. Él como Dios, como hombre, que esa lectura era, le tocaba, vamos a verlo, cuando el pueblo de Israel leía esas lecturas, tenían 3 lecturas que leían. Primera lectura que leían era la ley, o sea, un libro de la ley del Pentateuco. Luego leían un salmo, luego leían al invitado, que leía la lectura de los profetas. Se leían 3 lecturas. Hagan de cuenta, ya esta misma tradición la tenemos nosotros en la iglesia. 3 lecturas, ¿no? Se lee, ¿no? O sea, se lee el Antiguo Testamento, Salmo, Nuevo Testamento y el Evangelio. Entonces parece que lo que leyó Jesús, ¿no? Entonces ahora, si nos tocó esta lectura, podemos decir, porque digo, todavía no la entienden bien, la van a poder entender más con los días, o tal vez no así. ¿Qué de verdad me quiso decir a mí Jesús a mí? A mí, ahora. ¿Verdad? Bueno, pues ojalá pues que sí nos haya ayudado, pues, ¿no? Y gracias por venir una vez más aquí a su casa. Bueno, pues será pues la próxima semana ya.